Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Buenas noches a todas las personas que se conectan un día más con la Filbo, que hoy es su penúltimo día. Estábamos aquí tras bambalinas contando pues de la alegría que ha sido ver esta feria suceder. Y hoy además estamos cerrando el Encuentro Internacional de Periodismo que hacemos en alianza y en sociedad con la Universidad Externado de Colombia, que ha tenido este mix de la vida misma, algunos eventos desde la universidad y otros aquí a través de la pantalla. Y yo estoy aquí solamente para darle la bienvenida a dos mujeres maravillosas que el título de esta mesa se llama Vidas que Cuentan, y que estoy segura que sus historias nos tienen mucho que contarnos. Ellas son Alma Guillermo Prieto, Brigitte Baptiste y Mario Jurcic, nuestro director de programación, va a estar charlando con ellas, cerrando este encuentro de periodismo, así que bienvenidos. Mario. Estás en silencio, Mario. Buenas noches, Sandra, gracias. Buenas noches, Alma, estás en México. Buenas noches, Brigitte, que estás acá en Bogotá. Mira, cuando empezamos a planear el encuentro de periodismo, se acabó escogiendo un título que tiene una palabra que creo que se ha vuelto un poco difícil. El título del encuentro es Reinvenciones sobre la marcha. La palabra reinvención ha adquirido como un tono retórico con el cual la mayoría de la gente se siente incómoda. Entonces, cuando se propuso por primera vez la conversación con ustedes dos, yo insistía mucho en que me parecía que en el caso de ambas han tenido que reinventarse muchísimas veces, pero para esta conversación no voy a utilizar más esa palabra, sino una expresión que a mí me gusta mucho más, que es puntos de inflexión. Digamos, ambas han tenido que vivir en su vida diferentes puntos de inflexión. Para quienes no recuerden el origen de la palabra, es un término que nació en las matemáticas y es cuando un punto que describe una trayectoria, si era cóncavo, se convierte en convexo. O en el punto de inflexión en una historia es cuando algo que viene cambia de dirección. Y a lo largo de la charla me gustaría que que ustedes mostraran con ejemplos específicos cómo ha sido ese cambio de dirección. En tu caso, Alma, eso pasó cuando te fuiste a Nueva York, estabas decidida a ser una bailarina de ballet moderno, además en la compañía de uno de los más extraordinarios dramaturgos que hubo, dramaturgos quiero decir, en coreógrafos, que fue Merce Cunningham, y de pronto tienes una conversación con Merce en que se sincera contigo y te dice: Alma, pues eres una buena bailarina, pero convendría que te dedicaras a otra cosa. ¿Cuál era tu estado de ánimo en el momento en que oíste esas palabras y qué fue pasando en los días y meses sucesivos cuando tomas la decisión de que ya no vas a ser la bailarina profesional que habías decidido ser? Hola, hola Mario, buenas noches. Es un gusto saludarte, saludar al público de la feria y felicitar a los organizadores
porque se ha logrado hacer este encuentro tan importante para la ciudad en medio de tantas dificultades. Me hubiera gustado mucho estar ahí. Sobre todo, saludo a Brigitte, eh, que le decía yo a ella, ahora ha sido una ilusión ya de mucho tiempo conocerla y preguntarle miles de cosas. Quisiera yo estar en tu lugar más bien esta noche, Mario. Tú tienes el papel de preguntón y yo te lo envidio. Yo incluso no sé qué dirá Brigitte, pero yo más que reinvención o transformación, yo hablaría de supervivencia, ¿sabes? Em, yo creo que en general las mujeres tenemos en diferentes momentos de la vida eh, un cambio de dirección dictado por la necesidad de sobrevivir emocionalmente, económicamente, físicamente, como sea. Entonces, cuando yo estaba en Nueva York, en el mundo de la danza, yo moría por entrar en la compañía de Twyla Tharp y entrenaba más bien en el estudio de Merce Cunningham. Y Merce no fue quien me desalentó, fue Twyla. Y yo vivía una especie de amor así total por su obra, por su arte. Y cuando Merce me ofreció ir a dar clases a La Habana, en la Escuela Nacionales de Arte, que tenía una escuela de danza contemporánea, yo no me quería ir, yo quería entrar a la compañía de Twyla. Y tenía 19 años también, sí. Em, y cuando le pregunté a Twyla, y Twyla me dijo, yo que tú me iba, porque aquí no vas a hacer nada, esa manera despiadada que tenía ella de tratar a los seres humanos, em, fue un golpe casi mortal, fue un dolor terrible. Y me fui a La Habana por despecho, por desamor, em, porque sentí a los 20 años que yo era un fracaso. Y yo creo que muchas mujeres jóvenes, muchas adolescentes, que a los 20 años somos todavía adolescentes, adolecemos, em, sufrimos de esa falta de confianza, de seguridad en nosotras mismas, de una incapacidad de decir, ¿sabes qué? Twyla, eres una tonta y no sabes reconocer el talento que tengo yo, que hubiera sido un camino posible, pero para mí no lo fue. Y la opción de sobrevivir fue alejarme de la danza, alejarme de Nueva York para ver si así se me quitaba ese dolor e ir a Cuba. Y ahí, claro, me cambió la vida. Bueno, pero esos puntos suspensivos que estás diciendo deberías llenarlos Alma, de contenido, porque me cambió la vida significa que acabaste volviéndote periodista y no cualquier periodista. Entraste como corresponsal de guerra, además de una guerra muy significativa en ese momento. Sí, mm, bueno, es que yo acorté porque me muero de ganas de escuchar a Brigitte, pero, pero sí, eventualmente, pues lo que pasó es que en La Habana yo me enteré de que el mundo existía fuera del arte. Yo pensaba que lo único que valía la pena era el arte. Y en La Habana me enteré de Vietnam. Claro que yo no era tonta y sabía que estas cosas ocurrían, pero me enteré a profundidad y me enteré de que era no solo posible, sino exigido por el régimen cubano, tener una vida a partir de la política, únicamente o, eh, o exclusivamente. Y cuando regresé de La Habana, que es todo un episodio que yo cuento en un libro que se llama La Habana en un espejo, eh, terminé en Managua, Nicaragua, gracias a esas inquietudes revolucionarias y a ese como fervor eh, por la guerrilla latinoamericana de esos tiempos que había adquirido en La Habana. Y no fue que yo quisiera ser periodista, reportera. Yo lo que quería era ver cómo era eso de la revolución en Nicaragua. Y ahí fui a dar y la curiosidad, que yo creo que ha sido un gran motor en mi vida, fue lo que me llevó a reportear, a pesar de ser una absoluta
novata, ignorante del periodismo. Eso fue lo que me llevó a reportear bien, bien. Y así fui pasando del Guardian de Londres al Washington Post y del Washington Post a Newsweek y etcétera, pues, ¿no? Eso. Cosa sumamente fácil que pasa todos los días. Lo vamos a dejar ahí porque, Brigitte, en tu caso, el punto de inflexión también te llegó a los 35 años. Hasta entonces habías tenido un nombre masculino, una identidad masculina. Y en ese momento decides que esa vida que habías llevado hasta ese momento se detenía y empezaba algo. Te vuelvo a preguntar lo mismo que le pregunté a Alma, pero de otra manera. Cuando te devuelves atrás en el tiempo, ¿qué recuerdas de ese momento previo antes de que decidieras asumir tu nueva identidad? Bueno, muchas gracias, Mario. Muy, muy contenta de estar aquí y especialmente con Alma. Agradezco mucho a Filbo por haber logrado este espacio y también a Alma. Espero que esté recuperada y que próximamente pueda regresar a Bogotá y nos demos un abrazo fuerte porque Sí. también en muchos eventos que nos hemos cruzado de otras formas, me hubiera encantado esta conversación. Em, pues probablemente lo que uno piensa de ese momento con el tiempo es que de no haber sucedido, todo hubiera perdido sentido. Ya venía en una, como en cuesta abajo la perspectiva de la vida a pesar de muchas cosas gratas, de muchas personas, de mucho cariño, pero como lo más importante que uno tiene es su propio sentido de la existencia, ese momento, como mencionas a los 35 años, ahora lo veo como el tocar fondo y donde algo que viene del pasado, algo que viene del costado, te ayuda a decir, eh, pues no pierdo nada con saltar y tratar de encontrar sentido de otra manera. Pero claro, eso a los 35 años es casi lo mismo que suicidarse y, y es un suicidio positivo. Y yo no sé si eso sea fácil de entender, pero cuando decides que realmente la vida como existe y como has existido en la vida no puede seguir siendo esa, porque ya estás completamente desaparecida del mundo, cuando eres una simulación de todo, entonces hay que acabar con esa vida. Y pues no es tampoco una gran iluminación de momento, sino son como estos días de niebla, estos días espesos en los que a veces caemos y de repente algo comienza a decirte o a aparecer con un poco como un reto o también con humor, diciendo, bueno, pues si ya estás muerta, levántate y anda. Un poco en ese sentido evangélico. Y, y eso hice porque finalmente la pérdida de sentido que yo percibía no era achacable a nadie. Yo no podía culpar a la violencia familiar, como sucede a menudo con las mujeres. No podía esgrimir una falta de oportunidades, porque todo lo había tenido, pero como hombre. Entonces, eso era lo que invalidaba un poco mi, mi propia, mi propio sentido de la justicia y la legitimidad. Si yo soy la mujer que siempre he sido, pero todo lo conquisté y todo lo he logrado bajo mi identidad masculina, pues eh, me estoy engañando y estoy engañando a todo el mundo. Y la tarea era conmigo misma, no era la tarea de mostrarle a nadie que Brigitte existía desde siempre y que no había tal vez sabido encontrar el camino.
Y eso, sobre todo en las relaciones afectivas, en las relaciones con la familia, porque yo sigo llamándome Luis Guillermo, soy Brigitte Luis Guillermo, y es porque no tengo una pelea casada con mis papás. Después hemos hablado y hemos convivido muchos años. Brigitte tiene 22, 23 años em, de manifestarse y, y no hay ningún reproche, no hay ningún momento amargo, no hay ninguna disputa distinta a la que todas las familias tienen y a la que todas las mujeres tenemos con nuestros padres también. Eso es, eso sí sigue existiendo, pero digamos esa no es la causa. La causa del renacimiento o de la reorganización o de la manifestación de Brigitte eh, fue muy compleja y afortunadamente se dio en medio de muchos amigos, de muchos amores que hicieron que ese punto bajo no significara la muerte física, sino la muerte de una historia o la resignificación de una historia. Y no usé Alma, la palabra reinventarse. sí. Alma, tu segundo punto de inflexión llegó después de que estuviste en Nicaragua, en El Salvador, te volviste una reportera. Empiezas a escribir para medios norteamericanos sobre América Latina y además en inglés, que no es tu lengua materna. ¿Cómo viviste ese vértigo? O sea, tratar de explicar todos estos países en un idioma que no era el de tu crianza. ¿Qué tipo de problemas te trajo eso? O sea, ¿sentiste que el inglés iba a ser un instrumento adecuado para contar la complejidad de América Latina? Mm, Qué buena pregunta. Antes de tratar de contestar algo tan difícil, nada más quisiera recomendarles en el Style Magazine del New York Times de esta semana, sale un perfil de Jade Kuriki Olivo, que fue Andrew Olivo, con unas fotos bellísimas de su arte, es una gran artista, y me parece curioso que ella celebra un entierro para su antiguo nombre. Mm. Y eso es una instalación muy fuerte, muy impactante, cosa que Brigitte no hace porque de alguna manera tus papás permiten que haya un puente, ¿no? Em, en todo caso, para mí, yo creo que la dificultad que tuve durante los primeros 10 años, sí, tal vez casi 20 años, como reportera, fue reconocerme como tal. Eh, yo no era reportera, adentro de mí yo era bailarina. Y no lograba, siempre me acuerdo que cuando tenía yo que pasar aduana en los aeropuertos, que era cada semana, porque vivía yo entre Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, em, siempre pedían profesión y yo no sabía qué poner. Y llevaba yo 5, 8, 10 años y decía yo, reportera, pues a la fuerza, reportera, porque yo era bailarina. Y el momento en que, y bueno, el idioma realmente para mí no fue un problema, yo soy bilingüe, yo a los 6 años fui a Los Ángeles con mi mamá y aprendí el inglés. Mi mamá y mi papá también, por cierto, ella era una gran lectora. Y no éramos gente con dinero, pero teníamos un lujo muy particular que era pagar una suscripción cada año a la revista The New Yorker. Y el gran lujo de la semana era como ir al cine, era sentarnos en el sofá, llegaba por correo, abrirlo y empezar a ver cómo todo el mundo hacía los chistes y luego a leer los artículos. Entonces el momento en que yo me reinvento, si quieres, Mario,
es el momento en que yo envío una propuesta de artículo al New Yorker y me dice Bob Gottlieb, que en ese momento era el editor en jefe, yo creo que podemos publicar esto. ¿No? Fue, y me dijo inmediatamente después del primer artículo, mi editor para artículos, que fue el gran John Bennett, me dijo, entonces, ¿cuándo vas a escribir la próxima nota para nosotros? Y ahí fue el momento en que toda mi vida tomó forma, se asentó, yo tenía 40 años, dije, sé quién soy. Además, reconocí y le pude dar valor a 10 años de experiencia duramente adquirida en Centroamérica y Brasil. Fui la corresponsal para Sudamérica de Newsweek con la sede en Brasil. Y decir todo esto para algo sirve, porque para una escritora, un escritor, para los escritores, les escritores, todo material sirve. Y uno dice, pucha, esto está horrible, me quiero morir aquí, pero de alguna manera esto va a ser chistoso algún día y esto lo voy a poder transformar en palabras, en texto algún día. Y así uno sobrevive a muchas cosas. Em, entonces, el primer artículo en el New Yorker, todo el mundo quedó feliz. Bob Gottlieb, el editor de la revista, quedó feliz. John Bennett quedó feliz. La correctora fue la primera de datos, la verificadora de datos quedó feliz y yo quedé feliz. Dije, este es mi lugar, así soy, esta es mi casa, ya sé quién soy. Em, y si me preguntas, Mario, ¿por qué explicar América Latina para un público angloparlante, no solo de Estados Unidos, sino de Inglaterra también? Pues nunca me invitaron a otra parte. Esa no fue una decisión mía. Yo como mexicana conocía a todos los periodistas de La Jornada, del Universal, de la televisión mexicana. Nunca me dijeron por qué no escribes para nosotros, ¿no? Fue una decisión que yo no tomé. Brigitte, bueno, tú participas activamente en Twitter y tu biografía de Twitter tiene una frase que a mí me seduce muchísimo. Dice que eres cyborg wannabe. Me encanta todo lo que esa expresión sugiere, pero claro, en esta conversación tú tienes que explicar por qué decidiste que esa fuera tu biografía Twitter. Bueno, eh, yo creo porque cuando uno decide comenzar el camino de la transición, y en mi caso tardía, cuando decide tomar conciencia y apropiarse del cuerpo con toda la plenitud, se encuentra con más preguntas que respuestas. Se encuentra, y una bióloga como yo, que había hecho ciencia en biología y en ecología, que lo orgánico no te da las respuestas que quieres, no es suficiente, y que si insistes en las hormonas, si insistes en la anatomía, si insistes en la fisiología, encuentras un camino de creación muy interesante, que es lo que ha hecho la evolución, pero no encuentras eh, una, ese espacio de posibilidades que te ha brindado la literatura, el arte, la cultura, la reflexión sobre lo femenino y lo masculino a través de la historia, que por supuesto se vuelve algo muy importante a lo largo de la vida cuando uno está tratando de saber quién es. Y cuando yo estaba tratando de nombrarme Brigitte, eh, esa conversación interna pues estaba llena de caminos sin salida y de caminos, algunos muy llamativos y otros no tanto. Pero yo tuve desde muy niña una afición muy, muy grande por la ciencia ficción. Y la ciencia ficción me llenó de presencias,
y de posibilidades de ser que claramente comenzaron a convertirse en posibilidades sobre mí misma. Es decir, bueno, pero yo voy a ser, me voy a expresar como qué clase de mujer vengo siendo yo a los 35 años en el año 1999. eh, con qué pedazos me recompongo y salgo a la calle y salgo a hablar con las demás personas, porque por supuesto no es el cuerpo solamente, sino es toda la perspectiva de lo femenino y lo masculino en una experiencia además de muchas culturas, porque yo ya había vivido pues en Colombia, había vivido en Amazonia con algunos pueblos indígenas, había vivido en la Florida haciendo mi maestría, había reconocido mi historia como catalana y colombiana, em, en fin, ya había muchos referentes y ninguno traía el contenido como completo. Y empecé a leer a Donna Haraway, empecé a leer a otras, digamos, otras autoras eh, respecto al cuerpo y al cuerpo en en medio de las tensiones políticas, en medio de las tensiones eh, de discriminación, en medio del mundo. Como ecóloga, yo diría en medio del ecosistema. Y muchas de ellas era mucho más fácil elaborarlas a través del lenguaje, o la única manera de elaborarlas era a través del lenguaje o a través de las artes. Yo conocí a quien es hoy mi esposa en ese momento, ya estudiaba literatura y por supuesto las conversaciones y las experiencias en medio del enamoramiento y de esa reflexión sobre el poder del lenguaje fueron absolutamente reveladoras para mí. Eh, y en ese momento me di cuenta de que la biología no es lo que define y determina nada. Y eso para una bióloga entrenada en lo clásico es muy difícil. Todavía tengo esas discusiones todo el tiempo con mis colegas y después podemos hablar del tema ambiental, pero definitivamente es la capacidad de construirnos como seres culturales la que nos pone en el mundo y nos da esa visión absolutamente amplia y maravillosa del ser. Si uno se queda en la biología, pues se queda en lo animal y esa discusión en Twitter es constante. ¿Usted cómo pretende siendo bióloga y con ese cuerpo que tiene seguir diciendo que es mujer? Siempre con paciencia trato de preguntar y de indagar por qué es tan importante la definición anatómica, por qué son tan importantes los órganos, por qué son tan importantes los indicadores fisiológicos para que una persona que yo no conozco y no me conoce me descarte o me discrimine simplemente porque hay un una serie de indicadores que no cumplo. Y eso es tremendamente duro. Y por supuesto que eso es la historia de la humanidad. Ha sido así para la esclavitud, ha sido así para superar el racismo, o que no lo hemos logrado, para superar todas las discriminaciones. Hay siempre un fundamento aparentemente objetivo y aparentemente eh, incuestionable que se considera como la verdad científica y que impide que otras cosas aparezcan. Entonces, el cyborg viene mucho en honor a este ensayo tan conocido de Donna Haraway, de que todas somos cyborg, además un ensayo muy lúcido de hace casi 40 años, porque la tecnología nos ha convertido en una especie completamente distinta y sin la tecnología, empezando por el fuego, los seres humanos seríamos los animales con los que empezamos nuestra vida en el planeta. Entonces, mi perspectiva de esta, por ejemplo, esta conversación
es que somos los que somos gracias a que tenemos internet y que tenemos satélites y que tenemos toda una serie de posibilidades tecnológicas que añaden capas de posibilidad a nuestro cerebro y funcionan para hacernos otra cosa. Entonces, el cyborg es ese humano que va progresando y que va construyendo identidad. Y a mí me encanta el cyborg o la cyborg o le cyborg con carga de género, porque me parece que el género también es una construcción poderosísima que tiene miles de años, pero no es una construcción esclavizante, es una construcción que debiera ser siempre liberadora y eso es, concluyo, eso es lo más importante del feminismo del siglo XX. La, el mensaje que te dice tú como mujer desde adentro tienes que encontrar tu camino. Y fue exactamente lo que yo hice. Y ese camino luego se teje con otra cantidad de referentes y es performativa y es, puede ser artística. Me encanta la historia de Alma sobre su, su ethos de, de bailarina, ¿no? Porque yo creo que siempre, siempre será bailarina de una manera hermosísima y, y eso no depende ni de nadie, ni de nada, sino es un estado del alma, ¿no? Un estado de alma. Hace ya unos años, Alma, tú empezaste a publicar en una revista mexicana que se llama Nexus una columna sobre temas gastronómicos. A mí me entusiasmó de inmediato por un detalle que a primera vista podía pasar desapercibido, y es que después de muchísimo tiempo volviste a escribir directamente en español. Esas columnas hoy en día están recogidas en uno de tus libros, Los placeres y los días. En el momento en que empezaste a hacerlas, ¿cómo viviste el reencuentro con el español? Mm. Porque fue un reencuentro que en muchos sentidos era encontrarte con una escritora nueva dentro de ti misma, porque para quien escribe, el idioma no es indiferente, el idioma lo es todo. En tu caso, esa vuelta al español, ¿qué significó? ¿Tu voz en español era parecida a la voz que tienes en inglés? Mm. Ya. Em, sí, sí, es bien importante, pero voy a hacer como los amigos que están enojados. Dile a Brigitte, porque no le puedo preguntar yo directamente, pregúntale a Brigitte si entre la ciencia ficción que ella leyó, ya que esta es una discusión entre gente lectora, leyó alguna vez un libro que yo mencioné y que totalmente equivoqué toda la evocación que hice, pero no importa, que se llama Woman on the Edge of Time. Se ha traducido al español como Mujer al borde del tiempo. Porque si no la ha leído, me parece que le encantaría. Es una ciencia ficción feminista fantástica. Pregúntale, Mario. Y luego, El, Eh, transitada la pregunta, no, no lo he leído, me encantará verlo, sí, sí, es buenísima, buenísima, te la recomiendo mucho. A todos. gracias. Alma, aquí estamos Eh, hablando de puntos de inflexión, de mudanzas, de metamorfosis, de modo que perfectamente podemos intercambiar aquí los papeles. Si tú te quieres volver preguntona, adelante. Yo no voy a tener la menor objeción con eso. no, era simplemente pues la curiosidad que siempre me hace salirme de los bordes. Em, para mí empezar a escribir en inglés no fue nada complicado, no lo sentí como una transición. Después de 25 años de tener un instrumento que es un idioma, un lenguaje, de aprender a usar ese instrumento para que sea propio, con las mañas del estilo, del oficio, de la puntuación, saber cómo crear ciertos ritmos, ciertas sorpresas o cierto lirismo. No es fácil simplemente trastearse al otro idioma, de ninguna manera. Es un cambio de identidad también. Y yo estaba muy consciente de eso porque pues yo no comencé como escritora en español, comencé como escritora en inglés y aprendí a escribir en inglés.
Entonces, las columnas que tú mencionas, Mario, tan generosamente, fueron en realidad para mí un ejercicio de soltar un poco la muñeca antes de empezar a escribir un libro que yo sabía que tenía pendiente, que era La Habana en un espejo, que yo quería escribir en español. Más bien sabía que no lo podía escribir en inglés. ¿Por qué? Porque si yo escribiera un libro sobre Cuba en inglés, tendría que empezar por definir una posición frente a Fidel Castro y el comunismo y la Guerra Fría y cosas que no venían al caso en absoluto. Yo quería escribir ese libro desde la perspectiva de la muchacha que fui a los 20 años, que llega como marciana a un país en revolución, sin juicios morales sobre la política, de ningún tipo. Y eso solo lo podía hacer en español y solo podía recuperar la memoria de ese tiempo en mi propio idioma. En inglés se me perdía el recuerdo. Entonces empecé con las columnas, seguí con el libro. Mi editor Bob Gottlieb aceptó un arreglo que yo creo que no debió haber aceptado, pero lo aceptó. Y es que yo escribiera el libro en español, lo terminara en español, lo tradujera mi gran amiga y gran traductora Esther Allen, y él la leyera por primera vez. O sea, él no pudo acompañar el proceso de escritura. Yo creo que si él hubiera podido acompañar, me hubiera quitado muchos pedazos aburridísimos de los que estoy arrepentida. Em, sí, no, y uno publica una palabra y queda ahí para siempre, no es de más. Em, entonces, cuando empecé el primer capítulo, García Márquez, que era muy preguntón y muy curioso, insistió en que él quería leer ese primer capítulo, se moría de curiosidad de saber qué estaba yo diciendo y cómo me estaba saliendo. Y me escribió: "Este lenguaje está muerto". Y fue de las ocasiones en que yo no pude sobrevivir a eso diciéndome: "Algún día esto será chistoso". O sea, no, yo no le podía ver nada salvo aceptar que tenía razón. Y conforme fui avanzando en el recuerdo y volvió la emoción del momento vivido en mi lenguaje, a me volvió a la mano, digamos, a las manos, al teclado, a ese estado un poco hipnótico en el que uno entra, el idioma se fue volviendo más vivo. Últimamente he estado escribiendo mucho más en español, incluso hay un libro que existe ahorita en español y en francés, em, que se llama ¿Será que soy feminista? Y lo escribí en español para mi público en Colombia, digamos, ¿no? Em, y no hubiera podido escribir ese libro, ni mucho menos un libro feminista en inglés. Sencillamente no. Brigitte, yo muchas veces me he preguntado si alguna vez no tuviste interés en la publicidad. Y te lo digo porque has acuñado un montón de expresiones felices como la que yo mencionaba hace un momento de el cyborg wannabe. Otra de las que a mí me seduce mucho es la que aplicas a tu campo de trabajo, que es la ecología. Y has dicho en repetidas oportunidades que tú quieres hacer ecología queer. Esa palabra queer actualmente se utiliza para muchísimos campos, está a la orden del día en las artes, pero en la ecología es un poco misterioso lo que quieres decir con eso y me gustaría que nos los explicaras. Bueno, lo primero me llama la atención. Hacía muchos años que no recordaba cómo en mi adolescencia me pasaba horas haciendo afiches como de película y tratando de
construir personajes y narraciones gráficas y con pequeñas, con pequeños diálogos muy, digamos, de corte muy publicitario. Y yo empecé a estudiar arquitectura en algún momento de extravío, eh, porque pensé que tenía talento para la creación formal. Eh, Afortunadamente un profesor en segundo semestre me dijo, miren, no, usted no tiene talento para esto. Y si sigue, pues bienvenido y será un buen profesional porque es en ese momento juicioso. Eh, pero, pero yo creo que usted tiene talento para otras cosas. Y le recomiendo explore bien porque sería una pena que por seguir una carrera o por estar algo aquí resulte siendo un profesional, eh, digamos, convencional. Y en ese momento yo me imaginé con una maleta de perfilería de aluminio vendiendo en las casi que empresa por empresa como los visitadores médicos y dije, no, esto sí me parece espeluznante. Y venía con una reflexión sobre la ecología eh, que ya me comenzaba a torturar por mis experiencias de viajes, de vida, por lo que sucedía en el planeta. Y decía, aquí alguien tiene que ayudar a entender estos temas de las relaciones que existen entre los seres vivos, digamos, alguien tiene que contar esta historia, porque realmente no, yo nunca quise ser científica, yo nunca quise entrar a la biología. Y lo que pasa es que la biología, en la ciencia hay tantas formas de narrar la vida, las cosas, que uno acaba enamorándose de ellas. Una parte, la matemática es un lenguaje hermosísimo, la bioquímica me apasionó en su momento y encontré cosas maravillosas, en fin, y luego hasta la ecología. Pero siempre detrás la pregunta en cómo estamos contando esto, cómo estamos hablando de ello, de, de los peces, cómo estamos hablando de las selvas, cómo estamos hablando de nuestros cuerpos en relación con el mundo. Claro, yo atormentada por mi cuerpo en el closet, tratando de dar algún tipo de o de crear algún tipo de gancho para poder existir. Y mm, poco a poco, ya con los años, esas narraciones y esa perspectiva de contar la historia se encontró, pues, como habíamos, como bien les conté, con muchos textos y con experiencias también de vida de otras personas. Muchos de mis amigos y amigas empezaron también a salir del closet y a decir, yo, 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 yo soy otra persona distinta a la que ustedes creían que yo era y empezaron a hacer sus vidas con sus parejas homosexuales felices y eso también cambió muchísimo la manera de ver las relaciones. Y estando en Estados Unidos haciendo mi maestría, comencé a, a leer y hablar y a vivir la teoría queer. Pero nunca hice la conexión, realmente, nunca hice la conexión digamos, de lo que significa lo queer, sutilmente distinto, lo sutilmente contrahecho, lo sutilmente experimental, retador, cuestionador, inadecuado, todos estos términos, porque en ciencia todo funciona es aparentemente desde el lado positivo. El positivismo tiene un rol muy importante en la explicación del mundo. Uno tiene que encontrar son razones positivas para poder comprobar las teorías y el funcionamiento de las cosas. Pero con el tiempo uno se da cuenta que realmente el 90% de lo que no puede explicar la ciencia es por eso, porque está lleno de los pequeños errores que la estadística siempre considera el 1%, el 5% de lo inexplicable, de lo inadecuado, de lo imprevisible. Y dije, bueno, tal vez ahí es donde habitamos algunas personas y en ecología y en evolución, finalmente eso es lo que hace que el mundo siga
constantemente cambiando. Y dije, pues aquí es un poco obvio. Y empecé a leer algunas autoras feministas, ecólogas feministas, que lo que hacían era reclamar la construcción de un relato de la naturaleza o un relato del mundo con unos ojos completamente masculinos y patriarcales, y a describir el comportamiento de las cosas, el funcionamiento del mundo, tal vez no en la física y la química, pero sí en la ecología y en la biología, a definirlo con una sola mirada. Y con el tiempo creo que definitivamente la ecología es una ciencia que interpreta el mundo, y si lo hace bien, desde una perspectiva lateral, desde una mirada de reojo. La única manera de entender lo maravilloso que es el mundo y lo complejo que es y lo cambiante que es con una mirada queer. Y eso me seduce en los últimos años, y por supuesto el término ecología queer proviene sobre todo de Timothy Morton y otros críticos literarios y historiadores del arte que han utilizado la ecología como una idea interesante, como una herramienta heurística para mirar las relaciones de las cosas, e incluso en el texto, en la novela, en el proceso creativo. Pero para mí es absolutamente análogo, y- y creo que todavía hay mucho por conversar respecto a esa, eh, digamos, a esa forma de mirar el mundo, la mirada queer. Alma, Brigitte acaba de mencionar la importancia que ha tenido el feminismo dentro de su pensamiento. Cuando uno piensa en tu biografía, uno puede decir que tú cumpliste toda la ruta feminista, o sea, todo lo que hiciste era una cuestión muy independiente, no te sujetaste a ninguno de los roles tradicionales, no hiciste nada de lo que se esperaba en una mujer de tu generación. Sin embargo, en ese ensayo narrativo que acabas de mencionar de ¿será que soy feminista? Me pareció interesante que pusieras la afirmación entre interrogaciones. ¿Por qué lo hiciste? Em, lo puse porque yo, que no participo en el mundo de Twitter, me di cuenta de que había una serie de mujeres feministas que habían considerado de manera un tanto agresiva que yo no era feminista. Entonces, como es una especie de autorreflexión sobre esa afirmación y pregunta, pues, porque entre mi generación y la generación de las feministas jóvenes, pues, hay una distancia hasta, no sé, filosófica. Em, Fue un intento también de integrar esas dos generaciones y decir, según yo, inevitablemente soy feminista, pues. Em, y según esta generación más nueva, ¿será que soy feminista? Entonces, esa es la base del título. Em, Supongo que tendría que decir de todas maneras que si bien yo no veo cómo no sería feminista, en qué momento de mi vida no he sido feminista, también tengo que decir que no soy una feminista convencional porque creo que no soy muy convencional en mi manera de haber vivido mi vida. Em, no ha sido a partir de la teoría, ciertamente, em, sino más bien a partir de un fervor de independencia em, y de asumir la manera en la adolescencia tan notablemente diferente que tenía yo de ser, asumirla eh, como, como una manera de ser mía, punto. ¿Sí? No era yo bonita, no era modosa, no tenía novio con carro, no,
Era bohemia, andaba entre artistas, era tremendamente precoz. Entonces, como no cabía en ningún molde, pues me imagino que tampoco quepo en un molde feminista, pero, pero obviamente que no podría ser otra cosa. Yo no sé, Alma, si tú te acuerdas que un día fuimos a almorzar y en el curso de esa conversación tú me empezaste a contar un interés que me tomó desprevenido porque nada en tu carrera me lo hacía presumir. Me contaste que habías empezado a escribir para algunas revistas como National Geographic y que te estaba interesando enormemente el tema de la ecología. Incluso estabas haciendo algunos cursos en la Universidad Javeriana y me hablaste con enorme entusiasmo de ir a visitar represas y el tema del agua estaba dando vueltas en tu cabeza y dando vueltas en tu cabeza. Creo que eso las une poderosamente a las dos. Llegan en un momento distinto, bueno, tú llegas en un momento distinto al tema de la ecología, pero ¿por qué ahora en esta etapa de tu carrera te ha empezado tanto a interesar? O sea, ¿qué encuentras desde el punto de vista periodístico que sea interesante para transmitirle a los lectores en el tema ecológico? Yo creo que ese interés nace a partir de los talleres que doy, ¿sí? Durante muchos años di talleres en la Fundación Nuevo Periodismo, em, y llegaban talleristas, reporteros jóvenes, era un taller para reporteros, como reportera que soy, reporteres em, de toda América Latina. Y yo empecé a darme cuenta de lo angosta que era la perspectiva en términos de los temas que ellos consideraban válidos para tratar, em, que era principalmente la nostalgia por lo que se estaba perdiendo, reportear sobre el zapatero que ya no tiene zapatos que bolear, o sobre las carrozas de Cartagena, que ya los caballos están muy viejos, no sé, hay toda una reportería de la nostalgia, del mundo que está pasando, que está dejando de ser. Y hay otra reportería que es la reportería de los derechos humanos, podríamos decir como un paraguas grande, y otro que es la política. Eso era lo que se consideraba noticias. Em, y a mí me pareció que lo más interesante que estaba sucediendo ya desde ese momento es que el mundo se nos está acabando. ¿Cómo no iba a ser eso noticia? Yo vengo de un país desértico, esencialmente, como México. Em, el agua se está acabando en México de una manera trágica. No sé cómo va a sobrevivir esta ciudad, porque no va a haber agua muy próximamente. Entonces, no para mí, porque yo llego vieja a esta preocupación, pero para los reporteros, les reporteres jóvenes, yo empecé a insistir mucho que hay un mundo por rescatar, hay un mundo por reconstruir, por rehacer sin los criterios efectivamente patriarcales de lo que consiste el que la naturaleza exista para bien del hombre, sino que simplemente somos unos animalitos más en medio de esta naturaleza. Cómo cambiar la perspectiva y cómo escribir sobre lo más importante que está sucediendo hoy día, a mi criterio. Entonces, mi interés, repito, es para los jóvenes, eh, estos chicos de la reportería de a pie, los periodistas de a pie, que son mi gran preocupación siempre. Tratar de alentarlos hacia la ciencia y muy concretamente hacia el medio ambiente de la naturaleza. Hay tantos como Brigitte ya señaló, pero el medio ambiente de la naturaleza. Eso es la noticia hoy.
en tus columnas, Brigitte, en tus intervenciones públicas, en los seminarios especializados que participas. Hace 3 días, en el inicio de este encuentro de periodismo, recalcaste lo mismo. El tema de la ecología ya no es, digamos, un simple campo del periodismo, sino que ha pasado como a ocupar el centro del escenario. Te quedaste sin voz. No, simplemente iba a decirte, ¿por qué tenemos que insistir, además de Ah, los argumentos obvios, en que la ecología ya no pertenece, digamos, al cuerpo 3 del periódico, cuando existían los periódicos que tenían cuerpo 3, sino que debe estar en las páginas editoriales, en los lugares más visibles de la agenda de los medios? bueno, yo diría que porque debemos dar cuenta de de la condición monstruosa, digamos, de mundo que hemos creado eh, con buenas intenciones, no esperaría, pero también con unos intereses en conflicto muy primitivos y que hay que poner en el centro de la mirada de todos y de todes esta condición monstruosa de lo que llamamos en el siglo pasado el desarrollo, hablando de las represas, de las ciudades, de la tecnología en general. Cuando uno mira el planeta actual, es un planeta que nunca había existido, en el cual nosotros mismos no evolucionamos, sino lo transformamos, lo ajustamos a nuestras ambiciones, y ello trae como consecuencia un cambio profundísimo en la naturaleza humana. No podemos pretender que cambiamos el planeta, cambiamos el territorio, cambiamos todo y nosotros vamos a seguir siendo las personas que lo disfrutan después sentados en nuestras poltronas diciendo, mire qué maravilla lo que hemos hecho. Cuando la evidencia nos dice que ese ejercicio hace agua por todas partes, pero al mismo tiempo es una realidad que nos golpea de frente. Está ahí y la nostalgia no nos sirve, no nos sirve para nada, como dice Alma, y me alegra, digamos, compartir esta visión un poco. eh, Retar el proceso de lo humano, cuestionarnos y llenarnos de nuevas culpas, como si ahora volviésemos a tener que ser expelidos del segundo paraíso, el paraíso artificial que construimos. Me parece que ahí volveríamos a repetir una historia muy dura de descalificación de lo humano y sería un gran error. Entonces, hay que coger este monstruo por los cuernos, esto que hemos creado, que tiene sus cualidades y muchos defectos, y hay que invitarlo a cenar, hay que invitarlo a la mesa, hay que invitarlo a escribir y hablar de frente con él, porque de no hacerlo así es un monstruo demasiado grande, digamos, nos va a absorber y algunos dicen ese es el futuro de las inteligencias artificiales y que va a eliminar, digamos, la condición de lo humano tan querida por nosotros mismos. Otros dicen, no, nos vamos a extinguir y el planeta se va a recuperar y bueno, eh, qué pena por lo humano, pero igual nadie se va a acordar de eso. Pero no, yo sí creo que para por lo menos mis hijas, mis nietos o nietas y para lo que venga de la conciencia humana, eh, vale la pena revisar con cuidado el estado de cosas del presente y vale la pena hacerlo de una manera lo más desprejuiciada posible o lo menos autoflagelante, porque si no, nuestra capacidad creativa se va a ver tremendamente
afectada. Y ahí yo concluiría con ese llamado que trato de hacer permanentemente, y es la conversación sobre lo ambiental ha sido una conversación de denuncia, ha sido una conversación culposa, ha sido una conversación de responsabilidades históricas, ha sido una conversación eh, tremendamente negativa, y con eso no hacemos un caldo. Necesitamos, es como las reflexiones acerca del holocausto. Han pasado de ser una reflexión o por lo menos una crónica del desastre y de lo espantoso, a ser una reflexión ética, eh, muy profunda sobre la naturaleza de lo humano que nos permitió llegar a hacer algo tan espantoso, o que alguien hiciera algo tan espantoso. Pero se requirieron 50, 60, 80 años para poder encontrar el lugar, y todavía nos cuesta mucho. En Colombia, hablar de la guerra nuestra es tremendamente difícil, pero espero que tarde o temprano se logre. Pero en lo ecosistémico estamos hablando es de 10.000 años de historia de lo humano, de ocupación del mundo y de transformaciones del mundo, por todas partes, una profusión de mundos que hemos creado. Entonces me preocupa que tengamos que esperar 1.000 años para poder afrontar la condición humana en esas condiciones. Y ahí yo creo que el papel del periodismo es fundamental, es cómo hacer un periodismo distinto, cómo contar la historia de la creación de los monstruos en los que habitamos o que nos habitan, pero en clave de sobrevivir, en clave de adaptarnos, en clave de convertirnos en algo distinto que tal vez ahora no podemos prever, pero que tiene que venir. La humanidad del cambio climático no puede ser una humanidad nostálgica, porque no hay lugar a esa nostalgia, a menos que nos enterremos en un silo profundo tratando de seguir viviendo como vivimos hoy. Y esa es como un poco la perspectiva que yo tengo de hablar de ambiente en la prensa y en los medios. Voy a terminar con una nota distinta, con un tono diferente al que veníamos conversando ahora. En la inauguración del encuentro de periodismo Alma, Brigitte estaba con unas botas fabulosas que fueron muy comentadas, al menos entre la gente que estaba alrededor mío. Y yo recuerdo en un taller de la Fundación de Nuevo Periodismo que todas las chicas que estaban tomando el taller suspiraban por los chales mexicanos que usaba Alma y que las tenían de cabeza. La moda siempre tiene que ver mucho con la imagen que uno quiere proyectar, con la identidad que uno quiere transmitir. ¿Qué ha sido la moda para ustedes a lo largo de todos estos años? Pues la moda para mí, que nunca la considero moda, sino realmente es mi segunda piel, ¿no? Es una manera para mí increíble de poder hablar de cosas que como científica seguramente no cabrían en ninguna parte. Es una manera de estar presente, es una manera de crear estas conversaciones, digamos, laterales y muy queer sobre lo que no es tan, como no es tan importante, pero que finalmente nos encanta y nos seduce. Y eso creo que crea un espacio de disposición al cambio, de disposición a la conversación, de disposición al encuentro muy seductor. Y ese poder que tiene la moda eh, es innegable y es maravilloso. ¿No vas a decir nada, Alma? Perdón, es que estaba en mute. Em, no, yo creo que en ese sentido todos somos trans, ¿sí? Las personas que dicen, no me importa la moda,
trata de hacer que Mario Jursic no vaya vestido con camisa, suéter y saco. Y dile, Mario, ponte una camisa floreada. No puede, porque realmente la identidad propia la reflejamos en lo que nos ponemos. En ese sentido, para mí, una cosa es la alta costura que admiro profundamente y sigo. Los grandes diseñadores, Galliano a mí me maravillaba, Steve McQueen, bueno, me parece un genio. Hay ahora, sobre todo, nuevos diseñadores africanos que están haciendo cosas sensacionales. Yo creo que yo básicamente siempre me he vestido, a pesar de que en la adolescencia en Nueva York me colgaba hasta el sartén, pues, ¿no? Y andaba de falda larga y me pintaba los párpados con cuadritos negros y blancos. Em, Básicamente yo creo que yo siempre me he vestido con ropa que busque el movimiento y que sea sencilla y refleje el movimiento del cuerpo más que el cuerpo. Em, sí, habrá cambiado que ahora uso casi siempre pantalón y camisa porque viajo mucho y eso es lo que me da movilidad, digamos, y que como reportera me permite ser más discreta, ¿sí? Y desaparecer más. Em, pero si yo tuviera el dinero y el tiempo para gastarle a la alta costura, me fascinaría, me fascinaría, sí. Sí, Haría lo mismo. Te acompaño sensacional, ¿no? cuando hagas alguna crónica con los Ay, herederos de McQueen. sí, no, me fascinaría estar en un desfile, no te imaginas cuánto. Sí. Me acaban de escribir por WhatsApp diciéndome lo siguiente. Aquí estamos con comida y con tragos. Sigan ustedes conversando lo que quieran, que nosotros los oímos hasta el final. Pero que compartan. Bueno, eh, Claro, así que gracias. sí, Alma, Brigitte, de verdad ha sido como un gusto conversar con ustedes. Hemos dado vueltas por muchas partes, pero ha sido gratísimo. Les agradezco que aceptaran la invitación de la Filbo 2021 para estar aquí con nosotros y esperamos que este encuentro, pero presencialmente, se repita el próximo año. La Filbo vuelve a su calendario habitual en el 2022, última semana de abril, primera de mayo, y esperamos muy ansiosamente que ambas estén participando. Gracias nuevamente a ustedes, a las personas que estuvieron escuchando la charla y espero que el encuentro sea próximo. Buenas noches. Gracias a Mario, todos muchas gracias. ustedes. Mario, muchas gracias. Y Brigitte, muchas gracias. Un abrazo a todos. Y sí, ojalá nos veamos pronto en la siguiente fila. Gracias y que tengan buena noche, Alma. Un gusto.